Libertad. El valor de valores del hombre moderno y el preciado botín por el que las ideologías modernas de izquierda y de derecha se enfrentan en una batalla cultural sin tregua. Ambos lados del espectro ideológico sostienen que son ellos quienes luchan por la auténtica libertad, mientras acusan a sus oponentes de engañar a los incautos con una libertad falsa que finalmente conducirá a la tiranía. Pero, ¿y si estos aparentes enemigos fueran, en realidad, dos caras de la misma moneda? ¿Y si las izquierdas y las derechas modernas, lejos de ser rivales, comparten una misma raíz ideológica, un mismo ADN que secretamente los vincula? De ser así, no importaría quién de estos falsos adversarios se lleva la victoria política o cultural de turno, pues ambos nos arrastrarían siempre al mismo destino prefabricado, el mismo tipo de sociedad luciferina, la misma jaula dorada. Non serviam, no te serviré. Estas fueron las palabras con las que el enemigo del mundo rechazó servir a Dios y selló su voluntad de eterna rebeldía contra el orden divino. Yo seré mi propio Dios. Crearé un nuevo orden liberal y me pondré a mí mismo en la cúspide. Me serviré solamente a mí. Más adelante, en el jardín del Edén, la serpiente envenenó las mentes de Adán y Eva con su ponzoña liberal. Seréis como dioses. Lo que Satanás puso en la cabeza de nuestros antepasados remotos fue la idea de que podrían erigirse como si se hubieran creado a sí mismos, ser sus propios amos, inventar algún tipo de felicidad fuera de Dios, aparte de Dios. El liberalismo fue el engaño maestro de Lucifer y la fuente envenenada de la que beberían después todas las ideologías seculares modernas, desde las más zurdas hasta las más diestras. El liberalismo, dice el profesor Miguel Ayuso, es una filosofía falsa, es decir, una ideología que en lugar de intentar comprender la realidad, la mutila de acuerdo con presupuestos sesgados, parciales, falsos. ¿Y cuál es el origen de esta filosofía falsa? La negación de que existe un orden que Dios ha creado, que ha impreso en las cosas, y al que el hombre tiene que adaptarse. Sobre esta premisa liberal se asientan todas las ideologías modernas. No hay un orden divino al que debemos adecuarnos, así que la libertad no surgiría del sometimiento a la voluntad de Dios, sino del ensalzamiento de la voluntad del hombre. El individuo es un ser autónomo y autosuficiente, soberano de sí mismo. Nada ni nadie tiene derecho a interferir en el goce de su vida. Como decía el utilitarista Jeremy Bentham, cada hombre es el mejor juez de su propio interés. Y cuando permitimos que los individuos se guíen por sus propios intereses, ellos solos se organizarán armónicamente. Buscando satisfacer sus caprichos, dictarán unas normas comunes que darán lugar a un orden liberal perfectamente equilibrado. Juan Fernando Segovia lo llama la civilización del contrato. Los hombres se relacionan por medio de contratos que son la manifestación de su voluntad. Los intereses de los diferentes individuos se satisfacen en un sistema de competencia social similar al mercado, y a través de este mecanismo competitivo se produce de una manera espontánea, no deliberada, algo bueno para todos. Como decían John Stuart Mill y Adam Smith, cuando uno se enfoca al máximo en su provecho individual, está contribuyendo al progreso de la sociedad. De la suma de egoísmos surge, mágicamente, un bien común. Es la consumación del narcisismo como forma de vida. Las sociedades liberales son una papilla de narcisos que reclaman su derecho de ahogarse en su estanque favorito. Todas las ideologías modernas están de acuerdo en esta falta de propósito común trascendente. Aunque parecen batallar en la superficie, sus diferencias son meramente burocráticas. No logran ponerse de acuerdo en qué aberraciones deberían financiarse con dinero público y cuáles se tiene que pagar cada uno de su propio bolsillo, pero concuerdan en que uno debe ser libre para cometer aberraciones si así lo decide. ¿Dónde está el límite? En esa cosa corrupta y cambiante llamada sistema moderno de justicia.
Izquierdas y derechas, ya sean estas marxistas, libertarias, progresistas o conservadoras, comparten una misma raíz liberal. Todas ensalzan la voluntad, pero niegan las esencias. Todas rechazan el orden del ser que Dios otorga. Todas dicen non serviam. Ahora bien, ¿qué es la libertad? Hasta ahora hemos visto que el liberalismo ensalza al hombre como el monarca de su proyecto de vida. Pero, ¿qué es concretamente la libertad? Si le lanzamos esta pregunta al hombre moderno, en principio no tendrá problemas para darnos una definición. Nos dirá que libertad es esta cosa o aquella otra. Pero si tras ello le preguntamos lo siguiente, ¿es esta definición algo particular y subjetivo? ¿Algo que tú me arrojas arbitrariamente según tu propio criterio? ¿O es una definición universal y objetiva? Nuestro interlocutor se verá forzado a reconocer que se trata de lo primero, algo meramente particular. El liberalismo nos obliga a negar la existencia de un orden divino, así que necesariamente debe negar también la existencia de universales que nos trascienden. No habría una sola definición absoluta de libertad, sino que existirían múltiples formas de definirla y todas ellas serían igualmente válidas. La libertad es, ante todo, una experiencia, y le toca a cada sujeto decidir si tal experiencia se ajusta o no a su propia idea subjetiva de libertad. Esta postura nos mete en un problema de gravedad colosal. Si todos podemos definir arbitrariamente qué es la libertad, y todas esas definiciones de libertad son igualmente válidas, ¿cuál debe imponerse sobre las demás y regir la comunidad política? ¿Y cómo deberá imponerse? ¿De qué forma? Por la fuerza. Aplicamos la voluntad de poder de Nietzsche. ¿Quién la aplica? El Estado. Y cuando lo haga, ¿qué hacemos con todas las personas que no se sienten libres porque ellas definen la libertad de otra manera completamente diferente? ¿Cómo garantizamos su libertad? Cuando alguien dice «viva la libertad», ¿de qué libertad habla? ¿Y bajo qué criterio podemos establecer que esa idea de libertad es mejor que cualquier otra? La única forma de resolver este barullo es salir del imperio del voluntarismo y definir la libertad en términos absolutos. Necesitamos una definición universal de libertad, pero los liberales no pueden hacer algo así. Los postulados nominalistas del liberalismo establecen que los universales no pueden existir, como no existe tampoco el significado, el propósito o la explicación trascendente de la realidad. Así que no podemos hablar de la libertad. Solo podemos hablar de mi libertad y tu libertad. Pero supongamos por un momento que el liberal que tenemos delante nos da una definición universal y absoluta de libertad. Imaginemos que tal cosa sucede. Bueno, le tocaría entonces explicarnos dónde se aloja esa idea universal. Si es algo que no está en nosotros, sino por encima de nosotros, algo que nos trasciende, ¿dónde está exactamente? ¿Cómo se originó? ¿De qué forma adquirió una existencia autónoma de la nuestra? ¿Y por qué nos exige lealtad? ¿Por qué debemos adecuarnos a ella? Y muy importante, necesitamos conocer también mediante qué mecanismo podemos inteligir este arquetipo absoluto. ¿Qué hay en nosotros que nos permite saber con absoluta certeza que la libertad es precisamente eso y no otra cosa? Es más, si estamos hablando de algo trascendental, ¿qué es la trascendencia, concretamente? Para dar respuesta a estas cuestiones, el liberalismo necesitaría una teología propia. ¡Qué maravillosa paradoja! El liberalismo, que considera que la libertad es el valor de valores, aquello por encima de lo cual nada más puede ser concebido, no sabe decirnos qué es la libertad. Si queremos salir de este laberinto luciferino en el que la modernidad nos ha encerrado y avanzar hacia la creación de sociedades auténticamente libres y prósperas, no tenemos más remedio que echar la mirada atrás. Como decía el gran Ramiro de Maeztu, el porvenir perdido lo volveremos a hallar en el pasado.
la historia señala el porvenir. En el pasado está la huella de los ideales que íbamos a realizar dentro de 10.000 años. El dilema liberal moderno fue resuelto hace siglos por el pensamiento tradicional, cuya forma de entender la realidad es católica, del griego katolón, de acuerdo con el todo. El pensamiento tradicional establece que la libertad es la capacidad del hombre para acercarse a Dios. El hombre no es libre cuando persigue sus intereses egoístas o cuando hace lo que quiere, sino cuando conoce la verdad y realiza el bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios es el origen de la libertad absoluta y el destino final que nos hace libres. Donde está el espíritu, allí está la libertad. Desde el principio, explica Donoso Cortés en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, Dios creó un orden perfecto, por el cual todas las cosas se movían derechamente hacia Él, con un movimiento irresistible y ordenado. Todo lo que Dios creó era bueno y participaba necesariamente de su ser perfecto según su naturaleza. Sin embargo, el hombre, al igual que los ángeles, fue dotado de libre albedrío, según el cual puede elegir participar del orden de Dios o inventar un nuevo orden profano según su voluntad, tal como propuso la serpiente. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad, y la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Dios ordena a los seres materiales a su gloria, a la participación de su ser perfecto, y para ello ha escrito en el alma humana la ley natural, que nos permite discernir la bondad o maldad objetiva de nuestros actos y de los actos de otros. La inteligencia humana capta intuitivamente si esa acción que nos apetece realizar es buena porque conduce al fin último exigido por nuestra naturaleza, la finalidad para la que fuimos hechos, o si nos aleja de esta teleología. Cuando elegimos un verdadero bien, propio de nuestra naturaleza, estamos obedeciendo al llamado eterno de Dios y nos volvemos auténticamente libres, decía Santo Tomás. Solo la participación en este orden divino puede llevarnos a crear sociedades vinculadas en el amor, el bien común, la subsidiariedad y la auténtica justicia social católica. Sociedades en las que se induce al hombre a obrar el bien y se coarta de forma tajante la libertad que éste tiene de hacer el mal. Miguel Antonio Caro defendía que no es más libre en su acción aquella comunidad en que más libres son los individuos, sino aquella en que más libertad resigne cada cual en aras de un principio común. Un pueblo liberal es una conflagración de intereses. Una sociedad cristiana es una hermosa armonía de principios. Juan Manuel de Prada afirma que toda libertad, para ser digna de tal nombre, tiene que orientarse hacia un fin legítimo, y una libertad que tiene como fin desear la muerte al prójimo o aplaudir los crímenes más aberrantes, debe de ser justamente reprimida. Esta visión católica, sin embargo, es hoy vista con espanto por el hombre moderno. Coartar mi libertad para hacer el mal, eso nunca. Yo decido qué es el mal y yo decido también si quiero coartarlo. Pero el mal no está sujeto a valoraciones subjetivas. El mal no es una cuestión de voluntad, sino la negación y perturbación del orden que puso Dios en todas las cosas. En el mal, el hombre se constituye como un centro absoluto, un falso Dios que pervierte el movimiento natural de gravitación hacia Dios y lo convierte en un movimiento antinatural de rotación sobre sí mismo. El amor donal, que se entrega y se ofrece por completo a lo que no es el yo, se pervierte y se vuelve un amor autorreferencial, una fuerza que solo sabe apuntarse a sí misma, alejándonos del bien y la verdad.
En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Cualquier ideología cuyas propuestas políticas y culturales estén desconectadas del orden de Dios no es más que una expresión de aquella misma filosofía venenosa que Lucifer diseminó en el corazón de un ser humano al que odia más de lo que somos capaces de concebir. Pues aunque también está en nosotros la capacidad de odiar, no podemos siquiera imaginar lo que significa odiar como Él nos odia. No hay libertad fuera de Dios. Nuestra verdadera libertad, la única libertad real, está en participar apropiadamente en esta red de relaciones perfecta que Dios puso en el sublime concierto de su creación.